o EIRL. Fija en 5 el máximo de trabajadores para pequeñas empresas dedicadas a la comercialización y en 10 trabajadores dedicadas al servicio de rubro de servicios. Variables e indicadores. Como variable independiente tenemos la reducción del impuesto del IGB y como variables dependientes tenemos incidencia ocasional en la recaudación, formalización de las MIPES y la gestión mercantil y empresarial. Acá tenemos el cuadro de variables, como ya he mencionado anteriormente, independientes y dependientes. Dentro de lo que es independientes tenemos la reducción del IGB, su dimensión en el conocimiento del IGB, habilidades técnicas y profesionales, como sus indicadores. El instrumento, tanto para las independientes como para las dependientes, tenemos que es la encuesta, a través de un cuestionario. Técnicas, instrumentos y materiales de verificación. Como técnica tenemos las encuestas, que nos van a permitir hacer un análisis documental en función a las preguntas que hagamos, que esté contenida en las encuestas, determinar nuestra hipótesis y verificar. En los instrumentos también usamos el cuestionario y también tenemos las fichas bibliográficas, así como para el presente trabajo la población. Si bien es cierto, al comienzo de la exposición hice mención a una población universal en todo el Perú, nuestro trabajo está focalizado básicamente en la ciudad de Arequipa. Que para el presente trabajo la población será de unas 120 empresas. Y como muestra de eso, y para nuestra muestra, vamos a escoger 77 empresas, micro y pequeñas empresas en la ciudad de Arequipa. Bien, ahora viene el análisis e interpretación de los resultados. A la pregunta, ¿usted considera que es necesario que los representantes o propietarios de las MIPES tengan conocimiento pleno de las normas legales? Según nuestro cuadro, vemos que sí. A la pregunta, vemos que sí responden a un 31.17%. Tal vez, perdón, sí responden a un 57.14%. Tal vez a un 31% y un no a un 11.69%. ¿Con esto qué nos determina? Que para la muestra en sí de las 77 encuestas que se ha realizado, ¿no?, el 57% considera que sí es necesario que los representantes y propietarios de las micro tengan conocimiento, tomando conciencia de la importancia que es tener conocimiento de la formalización y del conocimiento del pago del impuesto al IGB, que esto conlleva justamente a un beneficio a futuro para la empresa. Pero aún así, se siente o se ve una desidia por parte de los empresarios a formalizarse. En la gráfica 17 considera que es importante la motivación, así como la aplicación de procedimientos conceptuales y actitudinales para lograr una eficaz formalización de las MIPES, casi siempre. Las consecuencias que originan la reducción de los tributos para el Estado y la recaudación fiscal es importante debido a que la Caja del Estado dispondrá de menos recursos para la ejecución de obras. Si bien es cierto, una disminución del impuesto del IGB del 18 al 17%, obviamente va a haber una reducción en la recaudación de impuestos del Estado. Pero lo que el Estado quiere proponer en base a esta política de gobierno es justamente, si bien es cierto, por un lado hago la reducción, por otro lado, el Estado piensa o quiere lograr que se incremente la formalización de las empresas, de las micro y pequeñas empresas, que esto va a conllevar justamente a un pago de impuestos. Entonces lo que el Estado quiere justamente es que a través de una reducción haya también un incremento, una formalización y a su vez un pago de impuestos que va a conllevar que sea mayor. Los efectos que ocasiona la baja en la captación, si bien es cierto, ¿cuál es el efecto inmediato que es una reducción del impuesto? Es justamente que el Estado no tenga mayores recursos económicos para poder
hacer obras en beneficio de la población. Por otro lado, el Estado peruano se ve inmerso en la decisión de tomar acciones económicas. Si bien es cierto, esta es una política de gobierno que tiene que ser aprobado por el Congreso, ¿no? Porque el gobierno, obviamente, a través de su ministro de Economía, o sea, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, plantea la política de una reducción. Esto tiene que ser aprobado por el Congreso, ¿no? Funciones. Es relevante y prioritario dentro de las decisiones y acciones del Estado a través de sus entes gubernamentales como son el Congreso, que fijen políticas de gobierno, no solamente el Ejecutivo, a través de su Ministerio de Economía y Finanzas, sino que también tiene que ser aprobado por el Congreso. Si bien es cierto, el Congreso da facultades al gobierno, dentro de sus facultades está justamente estas políticas de poner en práctica. A la conclusión, a las recomendaciones que llego, justamente después de todo este estudio que he hecho, es que no es recomendable que el Estado haga una disminución del impuesto del 18 al 17%, porque esto va a conllevar menos ingresos para el fisco, en consecuencia menos obras, que se traduce en un desmedro de una mejor calidad de vida para el peruano. Es importante que el Estado tenga que implementar acciones que coadyuven a incrementar su base tributaria. Entonces, el camino no es una reducción, sino el camino es, si bien es cierto, el Estado quiere que empresas o las MIPES entren a la formalidad, este no es el camino. Tienen que darse otras políticas, otras formas, o si no otros incentivos que logren justamente el objetivo que percibe el gobierno, que es justamente que estas empresas, micro y pequeñas empresas, entren al mercado y se formalicen. 4. No es recomendable que el Estado realice una disminución. En la actualidad se viene requiriendo los criterios. Si bien es cierto, si estoy diciendo que no es recomendable es justamente porque no va a tener menos ingresos, va a haber menos obras que ejecutar. En consecuencia, esto se va a traducir en un desmedro en la economía de todos los peruanos. Y por último, por ningún concepto el Estado debe hacer una baja en el punto porcentual de ventas en el IGB, ¿no? Si bien es cierto, en el cuadro que al comienzo teníamos respecto a el comportamiento del IGB en los últimos gobiernos, hemos visto que no ha dado resultados, una disminución, ¿no? Más bien lo que se debe hacer acá es incrementar nuevas políticas de beneficios para la formalización de estas micro y pequeñas empresas. Muchas gracias.